Amén. Dios bendiga en esta hora, mis santos hermanos. Comparte este video con todo el mundo. Envíe su comentario, suscríbase al canal, reactive la campanita de las notificaciones y regáleme un me gusta. Amén. Vamos a hablar acerca en el día de hoy. Mensaje a la iglesia en Efesos. En el capítulo 2 del Apocalipsis. Mensaje a la iglesia en Efesos. Este mensaje de hoy. Amén. Dice en el capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Dice esto. La primera de la carta está dirigida al ángel. Véase el comentario sobre de la iglesia en Efeso. Esta era la ciudad principal de la provincia romana de Asia, en el extremo oeste del Asia Menor. Véase mapa. En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto de mar, situado cerca de la desembocadura del río Caiter. Por los caminos romanos, convergía allí caravana del norte, el oeste y el sur. Embarcar sus cargas sobre barcos que zarpaban hacia el oeste, para Corinto o a la lejana Italia. Efeso era una metrópolis o una metrópoli fluyente. Era la puerta de Asia. El procónsul romano debía desembarcar allí cuando iniciaba sus funciones como gobernador de Asia. Al mismo tiempo, era la característica hacia Roma a principios del siglo XI o del siglo II, cuando los cristianos eran embarcados hacia Roma para ser echados a los leones, o a Inacia, llamada a Efeso, el camino de los mártires. Políticamente, Efeso era una ciudad libre. Esto significaba que gozaba de unas medidas considerables de gobierno propio. Aquí también se celebraban los famosos juegos anuales, o religiosamente. Efeso era el centro del culto de Artemisa. Véanselos sobre la forma del Hechos 19:24 al 27. Su templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Efeso era Ilamada, la luz de Asia. Sin embargo, era una ciudad pagana. Ilenas deja tinieblas de la superstición pagana. En este caso, Suet, el comentarista Suet, escribe y dice: la ciudad era suelos fértil para culto y supersticiones, el lugar de encuentro del este y el oeste, donde griegos, romanos y asiáticos se empujaban entre sí en la calle. Debido a su importancia estratégica, Pablo había pasado más tiempo aquí, casi 3 años, en Hechos 20:31, que en ningún otro lugar. En sus 3 viajes misioneros, allí hizo muchos convertidos, tanto judíos como gentiles. Hechos 19:10. Y edificó una iglesia poderosa en los años 70 después de Cristo. Timoteo estaba radicado aquí
Primera Titos 1:3. La tradición temprana de la iglesia afirma que Juan pasó los últimos años de su vida en el tercer gran centro del cristianismo. Después de la Jerusalén y Antioquía, esta metrópoli, una vez poderosa, es hoy un montón de ruina. El río Skyter y ha llenado el puerto con aluvión, de modos que es solo un pantano y caña. El mar está a 10 kilómetros de distancia. Hay tres razones lógicas para que Juan escribiera primero a la iglesia de Efeso. Era la principal iglesia de Asia y estaba situada en la ciudad principal de esa provincia. Era la ciudad más cercana a Pasmo, a unos 100 kilómetros de distancia. Era la primera ciudad a la que llegaría el mensajero que llevaba esta carta. Era la iglesia original de Juan. Aquel domingo por las mañanas, el anciano apóstol indudablemente estaría pensando en la necesidad y problemas de esa iglesia, lo mismo que de las otras 6 que bien pueden haber estado bajo su jurisdicción. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Aquí estamos hablando acerca de la iglesia en Éfeso, una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Pero ya en esta ocasión el apóstol Pablo ya quizás ni estuviera vivo. Solo quedó su legado. Pero el anciano Juan estaría en la isla de Pasmo. Allí Dios le revela qué carta le iba a enviar a esta iglesia. Cómo le iba a escribir a aquella iglesia. Aconteció, esto fue entrando el segundo siglo, quizá en el año 100 después de Cristo, en el 101 después de Cristo, probablemente. Ya o estaba cerca de entrar el siglo segundo. Amén. Y en esta ocasión, Dios le muestra a Pablo, al apóstol Juan, que le enviara carta a esas 7 iglesias. Quizá él sea uno de los presbíteros que había en el entonces para estas 7 iglesias, pero el monoteísmo que había en aquel lugar era fuerte, era fuerte. ¿Por qué? Porque era fuerte. Había una anarquía fuerte, una anarquía poderosa en contra del evangelio, una persecución fuerte. Y Juan fue llevado a la isla de Pasmo por persecución religiosa, por envidia religiosa. Pero aquí Dios le muestra que había que enviarle una carta a esa iglesia para determinar su postura, para determinar la forma que tenía que emplear basado a esa iglesia. Es grato ver la grandeza de Dios, cómo Dios se mueve acerca de que sus bendiciones llegarían hasta lo más lejano de la tierra, lo que hoy estamos viviendo. Así es que este mensaje compártalo con todos. Que Dios le bendiga, pero con un amor tan enorme. Amén. Aleluya.